Madrid y a la Fundación Conversación por cedernos la sede y por ayudarnos con el montaje. Y sobre el tema, bueno, a nadie se le escapa que el liberalismo vuelve a ser una cuestión de actualidad, siempre más o menos lo es, pero ahora vuelve a estar de una forma muy directa en la esfera pública y en la agenda pública. Y a nadie se le escapa que es una idea que necesita ser revisada. Pues la línea del programa que hemos diseñado va en esta línea, desde la parte más social, la parte más económica, la parte más institucional, la parte más europea, y el Congreso lo cerraremos con una mesa evidentemente política, dos políticos en la entrevista con ellos que guiará José María Castilla, podamos ver la actualidad política del liberalismo. Pues solo darles las gracias por venir y esperemos que sean unas jornadas muy fecundas y que puedan ayudar a fomentar el debate. Es una cuestión tan importante. Muchas gracias y gracias también a las gracias. Sí, si queréis, modelo yo empieza poco. Bueno, ¿se nos escucha? ¿Funciona el micrófono? Sí. Vale. Hemos acordado que quien habla se quita el burra. Bueno. Asumimos el riesgo. Estoy encantado de estar aquí, felicísimo de ver tantos nuestros amigos hablando de un tema tan interesante. Sobre el que seguro que existe la justa dosis de discrepancia que va a animar y que va a acicatear el debate, ¿no? Pero también abundantes puntos de acuerdo, ¿no? Como es el futuro del liberalismo, ¿no? Me gusta mucho el juego de palabras que habéis propuesto para esta mesa, ¿no? Conservar el liberalismo. Yo querría empezar advirtiendo que yo voy a hablar sobre todo del liberalismo político, más del liberalismo político que de la filosofía liberal, ¿no? Y casi más del liberalismo histórico que del liberalismo político, ¿no? Me gustaría preguntarme por cuáles son las condiciones históricas que permiten conservar el liberalismo, ¿no? Que para mí prácticamente es una pregunta equivalente a la de cuáles son las condiciones que permiten preservar la democracia constitucional, ¿no? Porque liberalismo político y democracia constitucional para mí son conceptos pues casi sinónimos, ¿no? Dado que al fin y al cabo el liberalismo, su gran aportación a la cultura occidental, mundial, a nuestro modo de vida es la propia idea de constitución, ¿no? Esa es la gran idea constitucional, la gran idea liberal, la idea de gobierno limitado, de gobierno constitucionalmente limitado. Y además intentaré ser breve porque además de participar de la idea de que el liberalismo es una doctrina delgada, ¿no? Pues entonces también querré que sea delgada mi intervención porque creo que tenemos poco tiempo y además me muero de ganas de escuchar a mis amigos Ricardo y Antonio sobre lo que tengan que decir y reaccionar también a lo que tengan que decir y a las preguntas del público, ¿no? Bueno, a mí mis profesores me decían que es bueno andar por la vida con definiciones en la cabeza, ¿no? E intentar tener siempre en la cabeza una primera definición de lo que se quiere estudiar y luego ya ir corrigiéndola un poco, pero bueno, manejarse con una definición preliminar, ¿no? Para mí, ¿qué es el liberalismo político? El liberalismo político es una doctrina política en la que se dan cita dos actitudes, ¿no? Hay una actitud antiabsolutista, ¿no? La idea de que el poder, lo tenga quien lo tenga, debe ser un poder limitado, ¿no? Y por supuesto esto era evidente en los inicios, en la forja del liberalismo, cuando el poder lo ostentaban monarcas absolutos, monarcas soberanos, pero sabemos que esta necesidad de limitación no prescribe cuando el poder se hace democrático, ¿no? Ese fue el gran descubrimiento de los liberales del siglo XIX, de Tocqueville, de Stuart Mill, ¿no? La idea de que el liberal no tiene que bajar la guardia tampoco cuando el poder lo ejerce el pueblo, ¿no? Hay quien dice que incluso en este momento es todavía más peligroso, ¿no? Cuando el poder se hace democrático y no tiene límites, ¿no? Con lo cual la idea de limitación subsiste. Esa es la actitud antiabsolutista. Y luego hay otra actitud que es propia del pensamiento liberal, que es la actitud antiestamental, ¿no? Es la idea de que los privilegios están mal,
¿no? Y de que prima el individuo por encima del colectivo, ¿no? En el liberalismo siempre hay un pequeño sesgo a favor del individuo frente al colectivo, frente al estamento, ¿no? Con la idea de que las posibilidades de todo el mundo no vengan de alguna manera limitadas por accidentes de su nacimiento, ¿no? Accidentes de cuna, pero también accidentes, digamos, de pertenencia a otros grupos sociales, porque nuevamente, al igual que como pasaba con el poder, cuando se derogan los privilegios del antiguo régimen, sabemos que los privilegios tienen manera de replicarse en el mundo moderno, ¿no? Entonces el liberal, en principio, tiene una predisposición contraria a que los colectivos tengan privilegios que limiten las posibilidades del individuo, las posibilidades, o si queréis por decirlo en el lenguaje de nuestro reciente premio Princesa de Asturias, Amartya Sen, las capacidades del individuo, ¿no? Dependiendo de cómo construya uno la noción de individuo, pues el liberalismo puede adquirir matices más sociales o más conservadores, ¿no? Pues, si uno considera que el individuo es una realidad que está por hacer, que necesita del apoyo del Estado, ¿no? que garantice un mínimo sustento vital, pues entonces estamos hablando de un liberalismo social, y si uno considera que el individuo es ya una realidad preexistente y que conviene respetar en cualquier caso, pues se mostrará más a favor de un Estado abstencionista. Pero la idea del individuo me parece que en las dos versiones del liberalismo, a la izquierda y a la derecha, es importante, ¿no? ¿Qué promete el liberalismo? Porque hay gente que considera que el liberalismo, uno de sus fallos es que no promete nada, ¿no? Y que es una especie de filosofía débil que se resigna, ¿no? Un poquito a que cada cual monte su vida y a no hacernos daño y poco más que eso, ¿no? Yo, por el contrario, creo que el liberalismo es una doctrina optimista y que nos promete al menos tres cosas. Voy a aprovechar un segundito para beber agua. En el liberalismo hay, primero, diría, una promesa de prosperidad económica, es decir, la idea de que los agentes económicos, si tú liberas esas fuerzas y no las planificas, ¿no? Si tú, en lugar de planificar la economía, permites a los actores económicos actuar libremente en el mercado, invertir sus ahorros con seguridad jurídica, etcétera, etcétera, pues la famosa mano invisible de Adam Smith más o menos armonizará el resultado para que el total de prosperidad se maximice, ¿no? Esta es una promesa de prosperidad económica. Luego tiene una promesa de convivencia moral, ¿no? Es decir, la idea de que uno va a poder escoger su plan de vida de manera autónoma, vivir acorde a sus creencias, ¿no? El liberalismo nace para proteger creencias religiosas que no estaban toleradas por los estamentos oficiales. Y entonces el liberalismo lo que promete es una ordenación de esa convivencia en respeto del pluralismo, ¿no? Y luego yo diría que también hay una promesa de progreso cognitivo, es decir, que el libre intercambio de ideas, de razones, va a permitir que la ciencia avance, que el conocimiento avance, se acumule, se reparta, efectivamente, ¿no? O sea, que no va a haber dogmas que impidan que la ciencia pues, proporcione cotas mayores y mayores de bienestar, ¿no? Con lo cual, prosperidad económica, convivencia moral y progreso cognitivo, ¿no? Yo diría que estas son las tres promesas que en principio nos hace el liberalismo como doctrina. Y todo esto, nuevamente, la hipótesis subyacente es la confianza, ¿no? La confianza en que las personas, cuando se las deja, digamos, actuar en libertad, en autonomía, saben armonizarse entre ellas para maximizar los fines colectivos, ¿no? La confianza es la actitud liberal por excelencia, creo, ¿no? La idea de que, bueno, si tú quieres hacer esto, pues es porque sabes que te conviene y yo no, en principio no intervengo, ¿no? Y ahí ya entraríamos un poquito, que seguro que sale luego, en la idea de si el liberalismo puede empujar o no determinados proyectos vitales. ¿Qué es lo que ocurre? Que debemos preguntarnos si en el año 2020 las condiciones históricas permiten al liberalismo cumplir con estas tres promesas. Vosotros fijaos que la edad de oro, si hablamos de liberalismo en crisis, es porque suponemos un liberalismo
en esplendor en algún tiempo reciente, ¿no? Si pensamos que estamos en crisis ahora, es porque la premisa subyacente es que no lo estábamos hace 20, 30 o 40 años, ¿no? Yo creo que el momento esplendoroso de las democracias liberales ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la posguerra, y este es un momento de relativo consenso en Occidente, que alcanza un clímax con la caída del muro de Berlín, el desmerengamiento, como decía Fidel Castro, de la Unión Soviética y del bloque soviético, la desaparición de la alternativa marxista, hasta el punto, pues, como todos sabéis, que se habla de liberalismo político, la democracia liberal, como una especie de estación término de la historia, ¿no? De fin de la historia en los años 90, ¿no? Ese es el momento en el que se cree que, digamos, hemos llegado ya al final, ¿no? A la frontera de las posibilidades humanas en cuanto a organización política. Ahora no estamos tan seguros de eso. ¿Por qué? Bueno, y aquí es donde yo querría llevar el debate al terreno histórico, ¿no? Me encantaría, o sea, por eso he dicho antes que yo iba a hablar un poquito más de las condiciones históricas, para que no se nos escapen. Durante esos 30 o 40 años de posguerra, confluían tres condiciones, ¿no? O tres circunstancias que ya no está tan claro que subsistan, ¿no? La primera era un crecimiento económico notable en todos los países occidentales, ¿no? Crecimiento económico incluso de 2 dígitos, ¿no? Anuales, que permitió a 1 o 2 generaciones doblar su calidad de vida o su nivel de renta a lo largo de 30 o de 40 años. Es posiblemente la historia de muchos de nuestros padres o abuelos, ¿no? Viniendo de muy poco, llegaron a alcanzar una cota de bienestar grande, ¿no? Y eso evidentemente juega a favor de un sistema, ¿no? Porque la gente, porque el sistema se ve legitimado por esa prosperidad material. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese crecimiento económico ya no está, ¿no? Ahora lo que tenemos son crecimientos muy marginales de economía y una generación de personas que viven con precariedad, que han dejado de creer en la idea de que van a vivir mejor que sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa premisa del crecimiento económico ha desaparecido. La segunda premisa de esos 30 o 40 años gloriosos de democracia liberal era una comunidad cultural homogénea, más o menos, ¿no? Dábamos por descontada la idea de que, bueno, nuestras diferencias culturales, en el fondo, las tolerábamos porque no eran gran cosa, ¿no? Quiero decir, las sociedades se secularizaban un poco, había tolerancia, gente que iba a misa, gente que no, pero más o menos la cultura católica era compartida, ¿no? Ya en su versión laica, en su versión creyente y practicante. Había un sedimento cultural compartido, ¿no? Que no se explicitaba, pero que estaba ahí, ¿no? Claro, eso tampoco está tan claro ahora, en un momento ya de grandes movimientos migratorios, de inmigrantes que vienen con su propia cultura, de renacimiento de ideologías fuertes, ¿no? en países, o sea, de identidades en disputa, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Con lo cual, la segunda condición histórica parece que también se está tambaleando. Y por último, tenemos una tercera condición histórica, que coincidió con el momento de esplendor de los estados liberales y sociales y las economías mixtas, que es la idea de que la conversación pública estaba más o menos filtrada, centralizada, mediada, como lo queráis decir, por unos pocos medios de comunicación de prestigio, ¿no? A quienes se confiaba el guión de la conversación cotidiana. Eso también ha estallado por los aires absolutamente con las redes sociales, y lo que tenemos es una cacofonía monstruosa que ha generado ha derivado en grandes cotas de agresividad en la conversación y de desconcierto acerca de lo que es falso o de lo que es cierto, ¿no? Porque la conversación ya no está mediada, ¿no? Con lo cual cada uno se monta su propia verdad, ¿no? o su propio marco cognitivo, y es absolutamente impermeable a
a lo que uno pueda considerar hechos, ¿no? Es decir, ha quedado erosionada la capacidad persuasiva de los hechos porque cada cual se nutre de las fuentes de las que le da la gana. Entonces, sin crecimiento económico, la gente empieza a legitimar las propias bases del sistema. Sin base cultural más o menos homogénea, la convivencia se complica, ¿no? Y sin una conversación pública ordenada, incluso esa tercera promesa de la que hablaba, la promesa del progreso cognitivo, está un poquito en tela de juicio, ¿no? Porque no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en lo que es cierto, en lo que es verdad, en lo que no lo es, ¿no? Bajo estas condiciones, entonces yo creo que esto es lo que provoca una crisis de la democracia liberal, ¿no? La pregunta, y ahora voy a hacer aquí una cosa que a mí no me gusta que la hagan los ponentes, y es decir, voy a plantear más preguntas que respuestas, ¿no? Pero, porque yo digo, bueno, pues si no traes respuestas, ¿para qué has venido, no? Digo, a mí, el típico profesor de universidad, espero que tú no lo hagas, Ricardo, eso de, os voy a plantear unas preguntas y voy a aprender con vosotros. No. Es una de las cosas que digo. No, pues eso a mí me ponía de los nervios porque yo quería las respuestas y luego ya, usted sabe más que yo y entonces luego yo ya las disputaré o consideraré si son persuasivas o no. Pero ciertamente en este caso yo tengo la pregunta y no tengo la respuesta. La pregunta es saber si para conservar el liberalismo, por adaptarme al título de nuestra cita, son condiciones necesarias esas tres cosas que digo que teníamos y que hemos perdido, ¿no? Crecimiento económico continuado, conversación pública ordenada y filtrada por mediadores y un relato cultural compartido, ¿no? Si se considera que estas tres cosas no van a volver, pues realmente tenemos un problema. Tenemos un problema porque entonces las golondrinas liberales de ayer no volverán, ¿no? Como en el poema de Becker. Lo que pasa es que yo no tengo claro que eso haya desaparecido para siempre, ¿no? Sigo pensando que las reformas pueden generar crecimiento económico, sigo pensando que podemos encontrar un relato cultural compartido en torno a la idea de una nación cívica, ¿no? Y esto es una cosa que en España es particularmente importante porque tenemos varios puntos de fractura. Y pienso que en algún momento se volverá a poner de moda la mediación, ¿no? Se volverá a poner de moda la prescripción prestigiosa, ¿no? Y nos cansaremos un poco de esta dispersión de polos de información que envenenan la convivencia, ¿no? Estas son las premisas que quería traer al debate. Sé que también podríamos llevar la conversación hacia el tema de si el liberalismo debe o no apostar por algún tipo de concepción de vida buena, ¿no? Hemos discutido, si habéis estado siguiendo últimamente los debates sobre, por ejemplo, la familia, ¿no? En torno a si sería necesaria también como precondición de un sistema liberal sólido recuperar algún tipo de propuesta familiar un poquito más sólida, un poquito menos vaporosa de la que existe ahora, ¿no? Yo aquí me atengo mucho a la idea de autonomía individual y quiero terminar mi intervención diciendo que no es tanto que yo tenga una creencia absolutamente intocable o sagrada por el valor de la neutralidad. Yo ya sé que la neutralidad al final no lo es tanto y que siempre los poderes públicos patrocinan o algún tipo de vida, ¿no? O sea, yo sé que esa promesa de neutralidad nunca es completamente cierta. Lo que yo creo es que lo que no tenemos que dejar nunca, perder nunca de vista, es que el liberalismo también es una forma de escepticismo. Es decir, es una forma de... no tenemos manera de saber lo que le conviene a todo el mundo, ¿no? Y entonces yo derivo de ahí, digamos, una postura abstencionista, ¿no? Más bien, ¿no? O sea, yo no voy a juzgarte si te casas o te divorcias, si tienes hijos, si no los tienes, principalmente porque no sé qué es lo que te conviene. Y de nuevo voy a confiar en que la suma de decisiones individuales, de alguna manera, armonice los resultados colectivos
y traigan un bien común. O sea, yo no me despreocupo de la idea de bien común, ¿no? Que es una acusación típica que se hace, que desde el comunitarismo se hace el liberalismo. Sencillamente confío en que el bien común aflorará de nuevo gracias a una mano invisible, ya no económica, sino social, ¿no? Que no nos conducirá al suicidio colectivo, ¿no? Y yo lo voy a dejar aquí y estoy deseando escuchar a mis compañeros Ricardo y Antonio. Tienes que moderar. Tengo que moderar, perdón. Pues, por favor, modérese y hable. Bueno, gracias. Estaba deseando quitarme la mascarilla. Bueno, para mí es un placer estar aquí. No es la primera vez que vengo y se lo quiero agradecer especialmente a Armando Cerolo, que siempre tiene a bien contar conmigo, y especialmente grato con dos personas como Juancla y como Ricardo, que son, aparte de personas que admiro, son buenos amigos. Y sin embargo, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, y me parece interesante traer algunas de ellas a colación dentro de la propia concepción que yo tengo de mi propia forma de ver el mundo como una forma liberal dentro de una izquierda templada, socialdemócrata, pero izquierda al fin y al cabo. Porque una de las cosas que a mí más me llama la atención es cómo se ha malversado en determinados ambientes de izquierda el mismo concepto de liberalismo, ¿no? Que es una cosa medio anatema, casi que diabólica, que viene a significar poco menos que te da igual que la gente se muera de hambre y que quieres machacar estás dispuesto a machacar a cualquiera con tal de ser tú el primero. Hay una caricatura ahí de la que yo no participo, pero me gustaría explicar por qué, siendo liberal, soy crítico con el liberalismo. Bueno, participo además de todo lo que ha dicho Juancla, que siempre hace unas exposiciones teórico-políticas, jurídicas, históricas brillantes, tanto orales como escritas. Y yo creo que cabe preguntarse por qué, si hay unas virtudes evidentes en el liberalismo, por qué pese a todo ello se ha llegado a un punto en el que el liberalismo es tan denostado, y creo que no solo por parte de la izquierda, sino también hay una derecha que es bastante hostil al liberalismo, ¿no? Y yo diría que el liberalismo ha sido demasiado autocomplaciente en términos teóricos y en términos de praxis. En términos teóricos, si comparamos los teóricos liberales actuales o los pensadores liberales o cercanos al liberalismo, lo que se percibe es que hay menos capacidad primero, de autocrítica, y segundo, de menos capacidad propositiva frente a ensayistas que pertenecen a tradiciones de izquierda, populistas, de derechas, conservadoras. Es decir, el liberalismo todavía recurre demasiado a sus padres teóricos e intelectuales. Creo que por encima de otras formas de ver la realidad. Y en la praxis, creo que el liberalismo, quizás precisamente por esa autocomplacencia teórica, no ha terminado de hacerse cargo de sus propios detritus. Todas las ideologías, toda praxis humana tiene efectos colaterales, cualquiera, sea de derecha, de izquierda, y creo que el liberalismo ha sido de las menos propensas a hacerse cargo de las que ha generado. Y esto creo que se ve claro cuando se hacen diagnósticos sobre el malestar, por qué estamos como estamos, por qué esta falta de fe en el futuro, por qué esta incapacidad de ver proyectos colectivos. Hay una tendencia en muchos pensadores liberales, en políticos liberales, a echar la culpa a casi todo menos a hacer un análisis crítico de su propia obra, ¿no? Esto de, no, es que el populismo, no, es que no sé cuánto, siempre hay un cabeza de turco al que echarle la culpa, ¿no? Yo me politicé cuando la socialdemocracia estaba en crisis, yo recuerdo debates de horas hablando de la crisis de la socialdemocracia, por qué seguíamos perdiendo votos, por qué seguíamos perdiendo elecciones, y recuerdo que siempre la culpa era nuestra. No hemos sabido tal, no hemos sabido lo otro. Y sin embargo eso no lo veo en el liberalismo, ¿no? En el liberalismo al final, no digo que no haya liberales críticos que sí se hagan cargo, digo en general, hablo con un cierto margen de
de comprensión y de flexibilidad. Creo que ha faltado un poco de poner los pies en la tierra sobre la realización concreta de las ideas, ¿no? Es decir, Ramón González Ferris, que creo que estará aquí en un rato, ¿no? Lo ha explicado muy bien en un libro reciente que yo recomiendo mucho, que se llama La trampa del optimismo, sobre cómo estas ideas de los años 90 que parecían tan, o como ha explicado Juan Claudio, ¿no? Que era como parecíamos que habíamos llegado al final de la historia, quizás no nos hicimos cargo de todas las consecuencias que crearon, aún sin pretenderlo, ¿no? Quienes las impulsaron. No se trata de cuestionar la buena intención o la sapiencia o la técnica de quienes las propusieron, pero el caso es que produjeron mucha desigualdad, por ejemplo, una desigualdad que además se produce en un momento de plena transparencia por las redes sociales, porque la comunicación cambia, se democratiza, se hace masiva. Aquí hay un punto, por ejemplo, que yo creo que el liberalismo no ha entendido, es que el liberalismo entendió que la transparencia sobre por qué sucede algo legitimaba ese algo, es decir, un CEO cobra 70 veces más que el trabajador y parece que el problema era que no se sabía. Entonces vamos a hacerlo explícito en la CNMV, y entonces eso lo va a legitimar y va a quedar claro que es que el jefe cobra más porque produce. Bueno, si es el final, si el liberalismo es el final, entonces cualquier crisis del liberalismo no es más que un episodio de la historia del liberalismo de la que nos recuperaremos echándole al fuego más liberalismo. Gracias al juego de esas manos invisibles, de la iniciativa privada, del autonomía individual, del intercambio de ideas, etc. Esto, sin embargo, yo creo, por ir aterrizando un poco, construyendo sobre estos tres, yo tenía más otra cosa, pero es que era muy parecido, ¿no? Sobre el tema del crecimiento económico, bien puede ser, ¿no? O sea, como que esto sea una crisis, pero que realmente podamos volver. Pienso que también, junto con el crecimiento económico de estos años de crecimiento del orden liberal, ¿no? Por supuesto no es liberal en el sentido del partido liberal y de los hardcore liberales, pero en fin, que llamamos el orden liberal, también venía acompañado de unas condiciones muy particulares y también de un crecimiento demográfico muy potente, ¿no? Que precisamente permite que sociedades crezcan con estabilidad, arraigo. La comunidad cultural homogénea. O sea, no diré, pues yo no sé, creo que esto lo he discutido en la Ángel. No creo que se pueda decir así realmente que la fragmentación de nuestras identidades, el politics, todo esto sea el resultado necesario del liberalismo o una enfermedad del liberalismo. Hay muchos elementos, desde luego, pero desde luego, o sea, no sé, yo he visto en la televisión por primera vez en muchos meses y ahí estaba gente expresando libremente sus la mayoría, no digo para nadie, pero la mayoría. Por supuesto, de participación que cada uno pueda tener en su vida, pues es un momento de euforia, ¿no? Que todo el mundo disfrutamos y que hay que disfrutarlo, pero oye, luego uno cumple 40, 50, 60, 70 y ¿qué ha pasado, ¿no? En nuestra vida. Y luego la conversación pública ordenada, claro, yo creo que la última utopía sobre la conversación pública ordenada fue esos años, no hace mucho tiempo, donde creo que esto seguro que no hay un estudio de la cobertura. ¿Cómo se trataba en los medios la influencia futura de Twitter y las redes sociales? En los estados de hoy. Sobre esto creo que se practica
y se podría documentar. Estoy totalmente dispuesto. No, uno puede ser más o menos escéptico, pero bueno, de alguna manera uno había caído. La descentralización y la desintermediación como un factor positivo, porque genera eso, oye, más gente aportando ideas a este mercado. Según, quiero decir, estas son cosas que se han hecho, eso es un poco resumen de las historias, pero un poco peliculero, pero en fin, daba la impresión de que había gente en Estados Unidos que pensaba que era cuestión de ponerle un móvil a la gente en la mano y una conexión a internet para generar una esfera pública ciudadana que obviamente querría la libertad y la emancipación, derrocaría los regímenes y crearía un orden de libertad. Pero luego uno puede seguir siendo liberal y decir, bueno, no es tan sencillo, no vayas con el fast forward, esto tarda decenios, aquí nos hemos ido demasiado rápido. Pero bueno, en cualquier caso responde a la misma narrativa de tú empodera a la gente y el orden que saldrá estará bien. Claro, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que por medio de importaaviones o se pasan cosas que no se trataba de dejar a la gente libre, ¿no? La séptima flota, ¿para qué hace falta la séptima flota si de lo que se trata es de dejar a la gente libre? Ya sé que no basta con dejar a la gente libre, ¿no? Bien. Claro, la pregunta que tú te hacías, ¿esto ha desaparecido para siempre? El crecimiento, la homogeneidad cultural, la comunidad política o el diálogo político. Creo que no, en el sentido de que soy optimista en ese sentido, pero no porque crea que en el toolkit del liberalismo están todas las soluciones. O sea, el día que el Consejo General del Poder Judicial no lo elijan los partidos, los problemas de la política en España no se habrán resuelto. Y no significa que no haya que hacerlo, intentarlo, y que mejor así que de la otra manera, pero los problemas son vamos, están en hipótesis, ¿no? Que están en otro orden, ¿no? En esos, a veces, ¿no? Los fundamentos prepolíticos, y tú has hablado más de los, digamos, las condiciones socioeconómicas para que se pueda ejercer la libertad, que yo creo que es un factor decisivo, y que es un factor decisivo que está también en los clásicos del liberalismo, por supuesto. O sea, que pero, en fin, en la caricatura operativa del liberalismo en la que a veces vivimos, que uno puede citar, no, pero esto no es lo que decía Adam Smith. Bueno, chicos, pero si es lo que todo el mundo piensa, que es bueno para la sociedad, ya lo que diga Adam Smith, pues depende de cómo sea de grande tu altavoz para aclararle a la gente que no, en la teoría de los sentimientos morales, en realidad, bueno, sí, pero entiéndeme, luego sale el telediario y aquí lo importante es exprésate y no sé qué, y entonces, bien. Y no parece que darle a la gente esto, simplemente acceso a la educación y internet para poder leer la teoría de los sentimientos morales en español o en inglés es gratis, ¿no? O sea que no es un problema de acceso a eso que genera que la gente ya lo lee, piensa, dialoga, conversa, llega a conclusiones mejores, ordena su vida en torno a esas conclusiones, genera instituciones que deciden colectivamente mejor los problemas comunes. Y al final, mal que bien, estamos todos mejor. Y dices, bueno, ojalá fuera así, pero me parece que no lo es, ¿no? Bien, bueno, perdonad, yo ya, esto es lo que más o menos quería decir. O sea, que debemos conservar el liberalismo. Pensemos en lo que nos gusta del liberalismo y en las condiciones de posibilidad tanto socioeconómicas como culturales, morales, etc. Sin caer en la caricatura, porque no hace falta caer en la caricatura, porque es una caricatura de que cualquier esfuerzo en ese sentido es absolutismo, estamentalismo, fascismo, marxismo. Pero déjame que te pregunte, ¿no crees que los primeros que hacen caricatura del liberalismo muchas veces son los propios liberales? A ver, liberales de micrófono, liberales de escribir libros, es claro, aquí... En general, sí. O sea, la tendencia, yo creo que esto nos pasa a todos con cualquier objeto que amamos, lo adoramos, lo fetichizamos, y al liberal le pasa eso especialmente con su forma de ver la vida. Yo recuerdo durante la pandemia que
yo veía veía bastantes críticos con el confinamiento, citando a Stuart Mill, Benjamin Constant, no sé cuánto, y yo una vez puse una frase, porque los liberales clásicos pensaron el mundo en el que vivían, no en el que vivimos nosotros. Sin embargo, esto que decía yo antes de falta de innovación en el propio discurso liberal y de recurrir todavía demasiado a los clásicos, se lleva al paroxismo. Entonces, Stuart Mill, que no pensó nuestro siglo, sin embargo tiene una frase que yo utilizaba mucho durante el confinamiento. Es decir, tú me puedes decir si el confinamiento es bueno o malo, en términos de salud pública, de conveniencia social, pero en términos de... Si eres seguidor de Stuart Mill tiene una frase que me permito leeros, muy breve, pero que si te gusta Stuart Mill, en teoría esto avala un confinamiento, ¿no? Que es: el único propósito por el cual el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir un daño a los demás. Sí, pones eso y eso es tan liberal como el que pone cualquier otra cosa. Es decir, y sin embargo yo veía... Siempre que demuestres que es eficaz. Claro, bueno, pero como no se sabía... Ya, al principio sí, claro. Al principio estoy... El desconocimiento no exime. No sé. Pero es discutible en cualquier caso, pero es una discusión de hecho, ya no de... Claro, ya no, claro. Entonces, sí. Sin embargo, yo veía durante el confinamiento y tal, algunas discusiones un poco bizantinas que eran, pero ¿qué tiene que ver Adam Smith, Stuart Mill, Benjamin Constant, Tocqueville, que por cierto antes no he agradecido al Club Tocqueville, que también, por favor, que no, junto a CEU y Fundación Conversación, y esto me remite a lo mismo que hablaba antes de cierta falta de autocrítica, de cierto incluso dogmatismo, ¿no? Yo cuando, a lo mejor es una percepción que está sesgada por mi parte, pero cuando en determinados suplementos leo críticos de no ficción de libros socioeconómicos y tal, y ya veo la firma, digo, ya está, ya sé lo que va a decir, no me hace falta leer nada más. Es como que la realidad la llevan a un molde, ¿no? Y hacen todo tipo de esfuerzos para que encaje en ese molde, y ese es el mayor mérito intelectual de ese artículo, de esa reseña y demás, ¿no? Y yo esa filigrana no la veo en otras ideas, en otras ideologías, en otros marcos teóricos y mentales, ¿no? Y por eso hablaba de la necesidad del liberalismo de hacerse cargo de sus desechos, porque claro, hablamos mucho del liberalismo de aquello que no podemos controlar y que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, la conversación pública ha cambiado, las redes sociales, la demografía, en fin, muchas cosas, pero hay cosas que sí siguen estando en nuestras manos y que forman parte de la autonomía y de las decisiones políticas que desde el liberalismo se pueden favorecer, tomar, argumentar. Por ejemplo, Estados Unidos no era menos liberal en los años 60 que ahora, o lo era, si no hacemos presentismo, lo era. O sea, si hacemos presentismo, lo era. Pero no era menos democrático, no era menos democracia liberal. Sin embargo, el IRPF llegaba en algún punto al 92%, porque había una idea de fondo que decía que el valor de la cohesión social era un valor por sí mismo, frente a la eficiencia económica, la competitividad y demás, ¿no? Es decir, eso sigue estando en nuestras manos. Si nosotros decidimos que queremos bajar impuestos, que queremos, a costa de arriesgarnos a que aumente la desigualdad, que aumente en una derivada más la ira social de determinados sectores que perciben que eso es injusto, que eso es humillante, bueno, eso es una decisión, eso no es ningún matriz, es decir, nadie nos obliga a seguir bajando impuestos en base, y que suba la desigualdad, eso es una decisión que tomamos ahora, es decir, y eso entra dentro del liberalismo también. Entonces, no nos vayamos solo a aquello que no podemos controlar. Sí. Sáquete la máscara. Sobre este tema, la verdad es que esto es lo bueno. Para pensar bien siempre hace falta el punto de apoyo de las ideas de los otros, ¿no? Porque es cuando te vienen a ti, cuando aprovechas para descartar algunas ideas que tú tenías malas o para mejorar las que ya tenías, ¿no? Quería tocar un poco sobre todo lo que han dicho Antonio y lo que ha dicho también Ricardo,
Intentaré ser breve porque el tema es fascinante. Bueno, luego creo que la siguiente mesa se llama Liberar la igualdad, ¿no? Y habrá tiempo para discutir las relaciones entre liberalismo e igualdad, ¿no? Yo solamente voy a dejar aquí apuntado, Antonio, que efectivamente la igualdad no es un problema del que... La desigualdad no es un problema del cual el liberalismo se pueda desentender, pero que podríamos discutir hasta qué punto es más importante la igualdad o el crecimiento o el hecho de que no vas a poder repartir rentas si no la creas antes, ¿no? Entonces ahí tenemos un vasto campo de debate, ¿no? Y que para crearla pues no puedes necesitas de nuevo el liberalismo económico, etcétera, etcétera. El tema del crecimiento económico, por cierto, es que una de las predicciones que ha fallado es que sea necesario el liberalismo político para crecer económicamente. Es decir, ahora hay mucha gente que ve cómo países que no gozan de libertades políticas sí que crecen económicamente, con lo cual tienen ahí un modelo que les empieza a resultar peligrosamente atractivo. Por cierto, hablando de esa especie de falta de tensión intelectual o autocomplacencia del liberalismo, claro, hay quien dice que al liberalismo le ha venido mal perder a su antagonista absoluto, ¿no? Que era el mundo comunista, ¿no? Porque claro, y de ahí la flojera intelectual, la autoconfianza excesiva, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, lo que has dicho, Ricardo, claro, ¿el liberalismo es todo o es solamente una parte de nuestro sistema de vida? No, es una parte de nuestro sistema de vida, no es todo. Lo que pasa es que yo creo que es el componente fundamental porque aporta lo fundamental, que es la idea de constitución. Vuelvo a eso, ¿no? O sea, la idea de constitución es omnipresente, ¿no? Y esa es una idea de matriz liberal sin lugar a dudas, ¿no? A la constitución liberal le puedes meter derechos sociales, sí, pero no deja de ser una constitución, ¿no? Perdón, aquí... ¿Idea liberal en el sentido de idea que aparece en 1789 o idea liberal en el sentido de que es de una tradición liberal, una tradición constitucionalista? Gobierno limitado, o sea, gobierno limitado. La idea de ¿eso empieza con el liberalismo? Constitucionalmente limitado para mí me parece la aportación, la puedes llamar la Carta Magna si quieres, pero que digamos que llega a su perfección con las constituciones escritas y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo menos hay tres cosas que confluyen en nuestro sistema de vida, o en lo que era nuestro sistema de vida. Uno es el componente liberal, insisto, la idea de gobierno constitucionalmente limitado. Otro es la democracia, que no hay que confundir, que hay que mantener analíticamente separada de lo que es el liberalismo. La democracia es una ideología. La democracia es la ideología que favorece la extensión universal de la ciudadanía, ¿no? Todo el mundo tiene los mismos derechos políticos, ¿no? O sea, la franquicia política se amplía a todo el mundo, menos, por cierto, a menores de edad, ¿no? Esa es una de las excepciones, y por ahora también se mantiene la diferencia, aunque cada vez más aminorada, entre ciudadano y extranjero. Pero en principio es la extensión universal de la ciudadanía, ese es el programa democrático siempre. Entonces, claro, el liberalismo es, la democracia es, el poder lo tiene el pueblo, y el liberalismo es, sea quien lo tenga, ¿qué puede hacer ese poder, ¿no? O sea, Ortega lo explica muy bien, es muy gráfico, dice, responden a dos preguntas distintas. La democracia responde a la pregunta ¿quién tiene el poder? Y el liberalismo responde a la pregunta ¿qué puede hacer el poder? ¿No? Son dos cosas distintas. Y entonces, cuando se producen las esponsales, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la democracia liberal. Y luego hay una tercera cosa, que no nos gusta mucho admitirlo, pero hay una tercera corriente que confluye, que es el nacionalismo. O sea, el nacionalismo también es forjador del mundo moderno. Vivimos en democracias liberales nacionales, ¿no? Y esto es importante porque sutura muchas de las contradicciones, ¿no? Uno está dispuesto a pagar más impuestos porque se siente solidario con el resto de la nación. En ausencia de eso, te vas a Andorra, ¿no? Porque si no hay nación española, pues en principio no tengo por qué preocuparme de que haya buenos hospitales públicos en Cádiz, ¿no? Este es el tema. Entonces, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la crisis del liberalismo, con la crisis de la idea nacional también. Porque lo que hemos descubierto es que cuando la nación desaparece, no viene el individuo, viene la tribu, otra vez,
¿no? Y entonces viene el desorden, y muchas tribus que no sabíamos que existían, ¿no? Y de repente están todas en guerra unas contra ellas. Entonces, el relato social comunitario es el que te sutura muchas contradicciones, ¿no? Porque estás dispuesto a sacrificar, digamos, riqueza personal para compartirla con la comunidad, ¿no? Y porque te da un sucedáneo de comunidad cultural, ¿no? Laica, ¿no? No necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, es católico y español, o judío y español. Bien, entonces, para mí, yo empiezo a pensar que esto no lo tengo todavía muy bien articulado, ¿no? Pero la idea de la nación no está tan muerta como pensábamos, y a lo mejor ni siquiera es buena idea matarla del todo, como pensábamos también, ¿no? Como pensaba el liberalismo. Como pensaba el liberalismo, claro, porque es que el liberalismo en sus últimas consecuencias es disolvente, claro, pero esto lo dice Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? Pero no es liberal. Claro, no, quiero decir, es disolvente en la idea de que las comunidades, pues claro, al final tú, cuanto más, es Dahrendorf, ¿verdad? Cuantos más opciones tienes, menos vínculos, ¿no? Cuantos más vínculos, menos opciones. Entonces, encontrar el equilibrio es distinto. Y luego, yo quería ya terminar así con una nota provocadora. Yo creo que Fukuyama tenía razón. O sea, vamos a ver, yo creo que es el final. Yo creo que el liberalismo, la democracia liberal nacional, por cierto, que esa es la corrección que ha hecho Fukuyama al final. Fukuyama al final luego ha escrito su libro Identity y ha dicho, bueno... Que la tradujo aquí exacto, ¿no? en castellano. Fukuyama ha dicho, bueno, lo que dije estaba bien, pero además minusvaloré la importancia de la idea nacional, ¿no? De la idea colectiva, ¿no? No significa, vamos a ver, un pequeño malentendido respecto al final de la historia. No significa que vayan a dejar de pasar cosas, y ni siquiera significa que vayan a dejar de pasar cosas tremendas, ¿no? Pasan cosas tremendas y seguirán pasando cosas tremendas. Lo que Fukuyama dice es más sutil. Fukuyama dice, pase lo que pase, la solución acabará viniendo prefigurada, ¿no? Por volver a la idea de gobierno para todos, o sea, derechos políticos para todos, comunidades nacionales, democracia, gobierno limitado, ¿no? Quiero decir que ¿hay alternativa para eso? Yo creo que no. Yo creo que no en nuestras condiciones, y con esto voy a terminar, en nuestras condiciones actuales como especie. A mí, por introducir un tema que no ha salido todavía, si creo que el liberalismo puede desaparecer a medio plazo, lo veo más, o sea, la amenaza la veo más de alguna revolución tecnológica que realmente arrample con todo, o sea, arrample con la propia idea de libertad personal. Imaginaos lo que sería, por ejemplo, todo el tema del supermercado genético, o sea, la idea, es decir, si yo me tengo que imaginar un futuro en el que no hay liberalismo político, estoy pensando en un mundo donde realmente la tecnología nos ha llevado a un sitio inexplorado, ¿no? Pues eso, donde puedes a lo mejor, claro, donde hay desigualdad genética, Antonio, porque es que con la desigualdad material todavía más o menos sabemos un poco, o sea, tenemos un libro de recetas, ¿no? Para amortiguarla. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber desigualdad genética? O sea, es que esto puede ser el tema, ¿no? El problema ya está cuando alguien piensa que puede causar esa desigualdad, ya se siente totalmente desigual. Y luego la idea de que aprendamos tanto sobre nuestro cerebro que la propia idea de libertad personal nos parezca una ficción, porque el liberalismo necesita, ¿no? Necesariamente de esa idea de autonomía, ¿no? Exacto, de libre albedrío. O sea, yo al final, si el liberalismo se desmorona, el reto de verdad que lo puede hacer desmoronarse y entrar de lleno en algún futuro distópico de estos que se han novelado otras veces es de tipo técnico. Aquí termino con una nota de los Heidegger, ¿no? Sí. Incluso Habermas también ha empezado a ver el peligro por ahí, ¿no? Y yo con esto ya pues termino y lo que quería decir. Yo, si me dais 10 segundos y yo por mi parte yo ya no tengo nada más que decir salvo que el público pregunte. Yo me he criado con amigos que no eran muy demócratas, pero siempre, quiero decir, de tradición familiar, ¿no? Esto es que lo contaba el otro día un poco así en plan storytelling personal, ¿no? Pero todos se veían obligados a decir que eran demócratas de toda la vida, porque obviamente su abuelo, que había sido jefe de la casa militar de su excelencia, pues entonces de alguna manera no venían de ahí, ¿no? Pero yo no he oído, quiero decir, que yo he estado expuesto a ambientes no liberales, digamos, de toda la vida.
no he oído hablar más contra la democracia liberal y contra los presupuestos de la democracia liberal en la igualdad, el tema cognitivo que decías, etcétera, que en los últimos 5 o 10 años a gente fascinada con las posibilidades de la técnica. Y te echas a temblar cuando, hablando, esto es una conversación que he provocado muchas veces con alumnos en una escuela de negocios, que ya sabéis que, en fin, no voy a hablar mal porque se está grabando, pero que tampoco es que sean los adalides, ¿no?, de la libertad política y tal, ¿no? A mí déjame en paz, ¿no?, hacer lo mío. La cantidad de gente que cuando le planteas una sociedad a la China donde hay crecimiento económico y hay no sé cuál, o una sociedad llena de problemas, sin capacidad de tomar decisiones colectivas a largo plazo, pero donde hay un mínimo de libertad y de autonomía, no solo personal, sino también de participación política. Y no os creáis que a mucha gente le cuesta mucho elegir qué es lo que prefiere. Cosa que no es extraño, porque de hecho, con sus decisiones y muchas de sus negocios y tal, están efectivamente construyendo más eso que lo otro, ¿no? En fin, ya está. Que nos damos... Sí, ¿no? 15-20 minutos de... Pero en una sola ronda, a lo mejor que todo el mundo haga una pregunta. Vale. Si alguien quiere. Venga, Ignacio, tú puedes hacer una pregunta. Que se acumulen todas las preguntas. Sí, bueno, preguntas o breves conferencias. El comentario muy breve, bueno, muchas gracias a los tres, creo que ha sido muy interesante sus intervenciones y complementarias. Un comentario muy breve y una pregunta. A mí me parece que es interesante analizar la idea de libertad en el contexto histórico, es un poco también lo que decía Ricardo, ¿no? Y si uno lo analiza en el contexto histórico se dará cuenta que en realidad la libertad pues, ha pasado por diferentes etapas, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Ricardo, y bueno, pues evidentemente en Roma, en Grecia, con el cristianismo, la idea de libertad va evolucionando, evoluciona a lo largo de la Edad Media, por supuesto tenemos a nuestros periodos escolásticos salmantinos, etc. Y llega la etapa moderna. Cuando llega la etapa moderna, el precepto básico de la libertad, y Acton, Hayek, Popper, ¿no?, la ausencia de coacción, ¿no?, la ausencia de coacción, por simplificarlo al máximo, ¿no?, la definición de libertad. Ahí parece que hay una escisión, porque con la llegada de la Revolución Francesa, con la Ilustración, de alguna manera lo que se está diciendo es, sí, todo ese bagaje está ahí, pero nosotros tenemos que llevarlo a otro nivel, porque hay otros principios en juego, otros valores en juego que nuestras sociedades están avistando como más justos, bueno, tenerlos en una mejor consideración de lo que queremos ser y a lo que queremos llegar, ¿no? De alguna manera eso sí se ve, es como si fuera una carretera que va en una dirección y de repente viene otra carretera de lejos y parece que se va cruzando, y en el momento en que las dos carreteras se cruzan no es ni siquiera en ese momento, es un poquito más adelante, es precisamente en el siglo XX, a principios, con la primera gran crisis del liberalismo, que sin duda la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y lo que sucede en el periodo entre guerras, etcétera, ¿no?, y luego todo lo que se deriva en el siglo XX y donde estamos hoy en día, ¿no? La pregunta es, ¿no es eso en realidad un problema para nuestras sociedades porque no sabemos de dónde viene la idea de libertad? Hoy en día parece que ese liberalismo que ha ganado la partida, es decir, nuestro liberalismo político actual, es uno en el que se señala al individuo como una isla, es decir, no tiene una referencia más allá de los principios que hacen posible el liberalismo político, económico sobre todo, y de alguna manera social, pero muy poquito. Entonces, se ha perdido, digamos, el bagaje de dónde salía ese liberalismo, es decir, es más una crisis antropológica que una crisis política, es decir, la idea de libertad de alguna manera ha chocado con la modernidad y no ha habido una reconciliación. Juan Claudio decía una cosa muy interesante, que el nacionalismo ha tratado de ser esa argamasa, ese cemento para suplir el haber abandonado ideas capitales para la humanidad, como es la idea de Dios, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el nacionalismo ha tratado de unir democracia y libertad, ¿no? Democracia que a lo mejor en el fondo sería más traspaso pacífico de poder, ¿no? Si lo limitamos también a una cosa muy breve que puede ser la democracia, ¿no? Con la libertad, ¿no?, la expresión de la libertad del hombre, ¿no?, y juntarlo en una aspiración más allá, ¿no?
Mi pregunta es, ¿vosotros no creéis que lo que pasa realmente es que hoy en día en nuestras sociedades el hombre ha dejado de tener esa aspiración de ser, ¿a qué puedo aspirar? ¿Puedo ser mejor? ¿Hay algo más allá de mí, algo más elevado? No tiene por qué, no estoy hablando ya de un concepto espiritual, que podría, ¿no? Pero hay algo más allá, hay una virtud, ¿no? A los McIntyre, ¿no? Hay algo a lo que debemos aspirar que nos haga mejores, que nos haga más solidarios, que de alguna manera nos reconcilie con el concepto clásico de libertad, que también es un concepto no puramente individual, como el liberalismo moderno indica, sino un concepto de libertad incardinado en una serie de valores también de bien común, de comunidad, ¿no? Hay algo de eso, es decir, es más una cuestión antropológica que política. Bueno, yo he escrito un libro... Antonio, te iba a decir que tienes un libro sobre eso, sí. Pero mejor acumulamos alguna otra pregunta vale. Antes, ¿no? Venga, ¿había otros comentarios o...? Bueno, yo me sintonía un poco con lo que ha comentado, el tema de los retos del liberalismo. Sí me gustaría que, no sé si podría ahondar justo en este tramo de las conferencias, de estas jornadas, pero qué retos se enfrenta el liberalismo a partir de este año y de los que vienen, teniendo en cuenta todas las nuevas transformaciones que va a padecer todos los mercados y nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Estamos mencionando a teólogos liberales de hace 200 años, pero ¿qué va a ser del liberalismo a partir de ahora con la inteligencia artificial? Como tú decías, Juanca, que pues, si hay una revolución que va a trastocar todo, por eso sí me gustaría preguntaros qué retos se enfrenta el liberalismo político ahora mismo y de cara al futuro. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, objeción? En la línea que iba él, por traer un poco al presente, yo quisiera incidir en lo que ha comentado Antonio de la capacidad propositiva, ¿no?, del liberalismo. En el sentido, si ahora nosotros miramos los partidos de los programas de ALDE, del Grupo Europeo, que son los partidos liberales, más o menos, ¿no?, por los que representan más ese espectro de centro liberal, encontramos soluciones a las tres cuestiones. Más bien a las dos primeras: el crecimiento económico plano y estancado, o una comunidad cultural homogénea, que además eso entroncaría también con el tema de la nación que ha planteado Juan Claudio. Encontramos algún tipo de propuesta que nos pueda, si la llevamos al futuro, ¿no?, con perspectiva, nos pueda llevar a un resultado de mejora en esos dos ejes. Esa es mi cuestión. ¿Tú querías tener...? Dos preguntas breves. Pero primero tú. Sobre las condiciones que comentaba Claudio, ¿no?, del liberalismo económico, y si realmente eran condiciones o no, y pensando en si al final de la historia, digamos, que es liberal. La pregunta es si que no se ven ahora esas condiciones, si no es precisamente una consecuencia natural del propio liberalismo. Por poner un ejemplo, el tema del desarrollo económico, ¿no? De alguna forma, yo creo que no se está creciendo en condiciones excelentes económicamente, pero sí que hay un trasvase de crecimiento a otros países, como por ejemplo China. Claro. Aunque es verdad que no son liberales, pero sí que quizás estén beneficiando del reprimido consumo y beneficiándose del consumo de la actividad, ¿no?, se traspasa para allá. Y también lo mismo para el tema de la homogeneidad cultural que comentabas como condición necesaria. No es precisamente una consecuencia natural al romper esa homogeneidad del liberalismo, ¿no? Porque si es así, pues ya no es fin de la historia, en el momento que tienes otro imperio con otra morfología o con otro sistema político que se está enfrentando a esa otra forma de vida, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda sobre la parte técnica que comentaba, más allá de ir a temas más futuristas, ¿no? La pregunta es más a corto plazo sobre la parte tecnológica. Está relacionada con la tercera condición que decías por el debate. Yo la asocio más que a que no haya control de la comunicación, a que está remotizada, ¿no? Pero sobre ese punto la pregunta es ¿qué opináis de que las constituciones de las comunidades
poderes y las convivencias de las comunidades tradicionalmente están geolocalizadas en la propia capa basal del Estado, y es en esta capa en la que se generan los activos, los servicios y la actividad económica. Y ahora lo que sí que estamos viendo ya con las nuevas tecnologías, si mira Sí. 30 años vista, es que hay una desvinculación, en algunos casos total y en otra parcial, de los activos y de los bienes y de los servicios y de los trabajadores respecto al propio territorio, ¿no? Entonces, claro, de cara a configurar comunidades, cuando puedes empezar a trabajar en remoto, puedes empezar a asociarte en comunidades de otros países, ¿no? Pues la pregunta es, ¿qué efecto creéis que ya está teniendo este desarrollo tecnológico en el liberalismo y en la configuración de comunidades y de grupos? Y a lo mejor la última, ahí... Sí. Bueno, yo quería preguntar más bien sobre todo en pensar el liberalismo de la forma actual de hacer política. Es decir, cómo la nueva forma de hacer política, es decir, cómo todo este énfasis en el lenguaje, todo este énfasis que está en las narrativas, en el relato, es decir, toda esta obsesión quizás con algo que es muy estético, ¿no? Y que es algo muy simbólico, que realmente es algo que media entre la realidad del individuo, como puede ser el lenguaje. Me gustaría saber qué pensáis de estas nuevas formas de hacer política. Si es una forma de hacer política que efectivamente se conecta con el ciudadano, o si es una forma de hacer política que recarga de tal manera el relato que hace que el liberalismo, o la ideología política que materialmente ahora mismo configura la realidad, sea menos o más atractivo. Es decir, ¿cuál es el relato actual del liberalismo? ¿Existe este relato y efectivamente ilusiona? ¿O, por el contrario, simplemente aburre y nos hace meternos en una vida bastante monótona, sin ningún tipo de objeto trascendente que nos ayude a llegar a significado? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber si es una ideología muerta, una ideología muerta, o si tiene algún futuro en ese sentido de lo que decía alguien que viniera, de dar un sentido a la vida del ser humano más allá de lo que antes había sido las típicas, pues la religión, pues el arte, todo lo que trasciende un poco y nos da algo más de lo que somos. Sobre el objeto trascendente. Ah, sí, habla de tu libro, habla de tu libro. Voy a hablar aquí a hablar de mi libro. Es que, respecto a tu pregunta, esas eran las preguntas que me hice me las llevaba haciendo bastante tiempo, y durante el confinamiento pues aproveché para escribir un librito sobre eso, y yo lo titulé como El final de la aventura, precisamente preguntándome si había alguna aventura colectiva que nos trascendiera, que fuera más allá, que nos sacara del presente continuo y nos diera una guía, un sentido, más allá de trabajar para comer, para llenar la nevera y punto. Es decir, era una manera de luchar contra una percepción, en mi caso, de la izquierda, pero yo creo que podríamos hablar del racionalismo, de la ilustración, e incluso de parte del liberalismo muy mecanicista, que parece que se ha resignado a que esto es lo que hay nada más. Yo me rebelaba contra eso. Y yo creo que todos necesitamos ese sentido de trascendencia, y que el presente es un lugar demasiado estrecho como para habitarlo permanentemente, que necesitamos objetivos. Yo creo que el hecho de que no seamos capaces de verlo tiene que ver con multitud de factores, pero algunos importantes son, bueno, hemos hablado de la conversación pública que se ha desordenado, que es muy cacofónica, las desigualdades materiales, es decir, la propia incertidumbre económica, la falta de seguridad material, que hace que no seas capaz de proyectarte a 20, 30 años vista. Si tu contrato dura 6 meses es complicado, ¿no? O sea, lo material tiene un reflejo en lo espiritual, digamos, es decir, lo espiritual no solo, también forma parte de aquellos que no tienen una idea de trascendencia, puede ser religiosa o de cualquier otro tipo. Y yo lo conceptualizo en el concepto de aventura. Una aventura yo la defino como una empresa en la que tú vuelcas tu vocación individual y, aun sin pretenderlo, contribuyes a ampliar un horizonte colectivo. Y en el libro ponía una serie de ejemplos de, por ejemplo, los que descubrieron el paso por el Cabo de Hornos, o los que circunvalaron por primera vez el globo. No eran ingenieros que iban con el GPS, hay que pasar por aquí, es decir, eran aventureros que seguramente no eran conscientes de que estaban haciendo una aventura,
sino que estaban huyendo de un crimen, que le habían dicho, oye, si te vas a Perú te perdono la condena aquí en España, y el tipo estaba en un barco cruzando el Cabo de Hornos y descubría unas islas que eran maravillosas, y que de pronto allí, 2 siglos después, resulta que va Darwin en un buque y descubre la ley de... ahí idea la ley de la evolución y demás, ¿no? Es decir, ¿dónde está eso hoy en día? ¿Qué grandes proyectos podemos abordar entre todos sin que implique que yo tenga que subordinarme a lo que me digan que haga, ¿no? Es decir, ¿qué cosa puedo hacer? O sea, ¿qué se presta a que yo haga lo que haga, decida lo que decida en mi autonomía, va a ser útil a la comunidad? Yo me planteaba una serie de supuestos y yo hablaba de uno para nuestra generación y la siguiente, que era el cambio climático, ¿no? A mí me parece una idea muy sugestiva esto de que por el mero hecho de reciclar o de apagar el aire acondicionado o de subirle un poquito la temperatura, por más anecdótico que sea, tiene un efecto agregado, ¿no? Algo contribuye. Entonces me pregunto, divago sobre si la idea del cambio climático puede ser, y luego doy una vuelta de tuerca sobre, bueno, y si fracasamos aquí, ¿qué pasa con la idea de la exploración del universo, buscar un planeta B? Que es un ensayo bastante libre, ¿no? Pero en el fondo resume un poco tu preocupación. ¿Qué puedo hacer yo que trascienda mi propia cotidianidad, mi propio día a día, mi propio interés mundano? Yo creo que es verdad que una cosa que quizá el liberalismo no ha sido lo suficientemente consciente es de que eso que podía parecer una aspiración en algún momento del liberalismo en realidad se revela como una condena, ¿no? Que bueno, esto es lo que hay, ya está. Te voy a ceder la última palabra. Muy bien. ¿Vale? O sea, es que este tema me interesa mucho porque, bueno, está el libro de Antonio como literatura reciente aquí entre nosotros en España, El final de la aventura, pero luego, no sé si temática parecida está La sociedad decadente también, ¿no? ¿Cómo se llama el autor de La sociedad decadente? Lo he comprado antes de ayer, o sea que te lo digo porque... Tiene un poco la misma tesis, ¿no? La idea de que Occidente ha dejado de proponerse metas elevadas, ¿no? Entonces, Douglas algo. Bueno, la idea de que efectivamente, pues en los años 60, y fíjate, podría incluso sumarla a mi elenco de rasgos históricos del momento de esplendor, ¿no? Del liberalismo, fue la carrera espacial, ¿no? Porque parecía que había una nueva épica, que era la épica de la exploración del espacio, y de repente fuimos a la Luna y volvimos. O sea, nos aburrió y volvimos, ¿no? O sea, eso es una cosa curiosa, ¿no? O sea, hay un anticlímax brutal ahí, ¿no? O sea, vas a la Luna y, bueno, ya, pues te vuelves, ¿no? Y ahora ya estás ensimismado, ¿no? Vamos a ver, el tema de la aventura, ojo con la aventura, ¿eh? Porque a veces la palabra aventura es fascista. No solamente es fascista, sino que encubre un mundo, una vida de penalidades. Sí. Vamos a ver. Está muy bien, o sea, me gusta que Antonio haya sacado el tema de los descubrimientos, ¿no? Hablemos de una nación descubridora y navegante y exploradora, Portugal, ¿no? A mí me gusta mucho el poema de Pessoa, dice: oh mar salado, cuánta de tu sal son lágrimas de Portugal, ¿no? Por cruzarte, ¿cuántos hombres murieron? ¿Cuántas mujeres? ¿No? Oh mar salado, cuánta de tu sal son lágrimas de Portugal por cruzarte. ¿Cuántas mujeres quedaron por casar para que fueras nuestro, oh mar? Quien quiere ir más allá de Bojador, el cabo Bojador, ha de ir más allá del dolor. Es decir... Y de ahí nacen los fados, que son muy tristes. Sí, claro, pero es que, oye, que meterte en un barco a dar... O sea, que es que volvieron 19 de la expedición de Magallanes Elcano. O sea, a Magallanes se lo cocinan en Filipinas. O sea, francamente, que eso también es una aventura, acabar en un perol ahí cocido en... O sea, con especias. No, claro, es que... o sea, vamos a ver, que el tema de la aventura... El tema de la aventura implica sufrimiento, ¿vale? Y nosotros vivimos en sociedades posteroicas. No vamos a ir a morir en batalla por nuestro país, no vamos a emprender viajes arriesgados si no sabemos que
del otro lado hay wifi. Quiero decir que también consideremos que el final de la aventura nos ha traído confort y que el mundo aventurero era un mundo de penalidades también, ¿no? Yo creo que las aventuras colectivas así ya se han terminado. O sea, no se me ocurre, solamente se me ocurre, o sea, ¿qué podría volver a encender la chispa de la épica? Pues lo que dices tú, a lo mejor, la exploración del espacio, ¿no? Reciclar, a mí me parece un rollo, tío. O sea, yo no me veo haciendo una novela sobre... O sea, es que, claro, luchar contra el cambio climático es una aventura negativa, ¿no? Es un enemigo... No, sí, entiendo el problema y cómo lo planteas y por dónde vas. Solo digo que cuando Ortega, por ejemplo, habla de la nación como proyecto sugestivo de vida en común, a mí me parece que eso no es así. Ya no hay... O sea, uno no puede decir, vamos a evangelizar América, o vamos a conquistar Jerusalén porque lo ha cogido Saladino, o vamos a... Esas cosas son del mundo de ayer, ¿no? Ahora, pues las aventuras son limitadas, son comunitarias a una escala menor, ¿no? Crear una familia, pues crear una pequeña fundación como esta, este tipo de cosas, ¿no? Que dan sentido. Por cierto, y ya quiero terminar, insisto, en el liberalismo siempre ha habido la doble tradición, la más abstencionista, la de la libertad negativa y la de la libertad positiva. Pero yo creo que incluso los más reacios a la intervención del Estado no están sugiriendo que la comunidad no importe, no están hablando del individuo mónada. Yo no creo que ese sea el planteamiento de un Hayek o de un Popper. Lo que están diciendo es, sea cual sea tu proyecto de comunidad o de aventura, que no te lo imponga el Estado, ¿no? O sea, yo creo que esa es más bien la idea de... o sea, porque no sabe, o sea, porque incluso con su mejor intención no va a saber, ¿no? Ahora hablan ellos, no yo, ¿no? Con lo cual yo creo que no perdamos de vista de que en el liberalismo siempre ha habido esa doble tradición de quién ha prestado más importancia al papel del Estado. Hay una tradición intervencionista también dentro del liberalismo, que en el fondo es la socialdemocracia, ¿no? Y luego una tradición más abstencionista, pero las dos existen, ¿no? Y nunca han dejado de existir y de pelearse entre ellas, ¿no? Y ya está. Una cosa muy interesante que se ha planteado es lo de y que yo la recuerdo y os la lanzo porque es algo que yo me pregunto mucho, si en realidad esta atomización social no es un subproducto del éxito del liberalismo. Quiero decir que el liberalismo, si estamos hablando de la autonomía, que no te impongan, bla, bla, pues eso lleva a cierta atomización en el sentido de, oye, yo he hecho mi proyecto. Claro. O sea, en último término, quiero decir, el problema del liberalismo es que en último término es disolvente de los vínculos. Para darte más opciones, te quita vínculos. Y entonces eso está muy bien si lo que necesitas es irte del pueblo, pero claro, luego llegas a la ciudad y estás solo. Quiero decir, el famoso dilema de Dahrendorf entre vínculos y opciones, ¿no? Y el liberalismo, en principio, disuelve vínculos a veces que pueden ser opresivos, ¿no? Por eso no es fácil, ¿no? Término medio. Saber con qué carta quedarte. Luego, otra pregunta que se ha hecho, creo que era la última, que también os la lanzo. Claro, esto ¿cuál es el relato del liberalismo? El liberalismo era en teoría eso de equilibrio de poder, que nadie tuviera demasiado poder, ¿no? Sin embargo, a mí me da la sensación de que el relato del liberalismo es muy poco atractivo, o no tan atractivo ahora como lo era antes, porque sigue identificando como el poderoso al Estado, cuando la mayoría de la gente lo que está viendo es como poderoso y como el que le genera su condición de vida de la que quiere huir o de la que es insuficiente al mercado. Y cuando eso ha sido así, el pensamiento liberal no ha sido consecuente siempre respecto a qué poder tengo que limitar, el del mercado o el del Estado. Es decir, parece que las cartas estaban marcadas, que era una teoría pro mercado, pasara lo que pasara. No digo que haya sido así, digo que así se le percibe, hablo en términos de relato. Y creo que esa crítica no es infundada muchas veces. No es infundada, pero nunca ha habido un liberalismo que permitiera la existencia de mercados totalmente libres. No, claro. O sea, esa es otra caricatura. Es una caricatura. O sea, hay quien los quiere más y menos regulados, pero el mercado totalmente desregulado no existe en ninguna fantasía de ningún liberal. Una cosa, mira, que puede parecer anecdótica, pero que para mí no lo es. Cuando en época de bonanza te dice hay que bajar impuestos, y cuando en crisis te dice hay que bajar impuestos,
Tú solo tienes una receta, no es una doctrina, una herramienta en función de A o B, ¿no? Eso lo hemos visto mucho. Es el momento de bajar impuestos, nunca es el momento de subirlos. ¿No? Es un debate económico ya... O sea, pero quiero decir, pero remite a algo de incentivo. Un principio, sí. Y la otra parte te dirías que si los subes es peor, porque... Pero siempre hay que bajarlo. Bueno, siempre hay que bajarlos. Es decir, yo nunca... Mi respuesta, si me preguntas mi respuesta, para mí es una cosa de optimizar el nivel que conjuga crecimiento y distribución. Y distribución, ya está. Yo creo que refleja una inercia. Para mí, la pregunta sobre los impuestos es técnica, no ideológica. A mí también, pero... Es, ¿qué nivel optimiza, digamos, el mantenimiento del estado de bienestar que queremos sin lastrar el crecimiento? Sí, Juanca, para aquí entre nosotros, la cosa es que siempre hay que bajarlo. En ese equilibrio técnico nunca hay que subirlo. Tema muy madrileño. No, pero quiero decir que ¿no creéis que esto refleja una inercia pro mercado? Sí, claro. Irracional hasta cierto punto. No te digo, o sea, en los últimos 30-40 años el sesgo ha sido pro mercado, claro. Ahí estoy de acuerdo. Yo creo que ese es el cambio que el liberalismo creo que debe hacer. Bajar los impuestos, el liberalismo desde los años 70 se acaba la pobreza a millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Hasta qué año? O sea, que si tú la analizas, ¿Y dónde? Bueno, pero si tú la analizas desde un punto de vista comparado, a lo mejor hay más desigualdad, pero los pobres son muchísimo menos pobres. Claro, pero a lo mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero a lo mejor hay que incentivar. Estamos metiéndonos en el tema de la mesa siguiente. Si me permitís, yo creo que hay que acabar. Cierro yo, aunque quedan algunas de las preguntas que habéis hecho al final. A mí me gustaría decir dos cosas así un poco en plan machada. Una primera es que frente a esto de la técnica, o sea, creo que el problema de esto de la técnica no está tanto en los futuros distópicos, sino en los presentes ideológicos. O sea, la idea de que todo problema tiene solución técnica y de que todo es cuestión de eficiencia es deletérea para la sociedad, aunque no descubramos el planeta B. O sea, ya vivimos en el planeta B si lo estamos buscando, y eso es malo, me parece, en el sentido de que genera desorden y daña a la gente, ¿no? Y la segunda idea es que claro, para resistir frente a esto, aunque es obvio, y frente a lo que ha dicho Juancla, que los impuestos es un tema meramente técnico, yo creo que detrás de las políticas económicas hay también cultura y comunidades, y esto tiene un impacto político, social, etcétera, ¿no? Me parece que es obvio y tampoco lo querías excluir, ¿no? Pero también me parece evidente que en el momento actual el problema no es del liberalismo económico, por el tema chino, por resumir muchísimo, ¿no? O sea, esto es compatible con una vida sin libertad, y por tanto esto lo podemos llamar liberalismo solo en un sentido absolutamente corrompido y de usar y tirar, ¿no? Y por lo tanto, de lo que hay que hablar es de otras cosas, que son las que permiten identificar un modo de vida, llamémoslo europeo, por no el de los cafés, el de las terrazas de Ayuso, llamadlo como queráis, y sin identificarlo con las formas presentísimas de ese modo de vida o históricas de los padres de Ana Iris, no, pero desde luego detrás de eso... detrás de eso hay algunas cosas que son buenas y que la sociedad valora y que protege, no con intervencionismos y con despotismos, pero que hay que defender. Y creo que en este sentido el pensar que el liberalismo no tiene enemigo, o sea, que las sociedades libres no tienen enemigo ahora mismo, me parece de una ceguera alucinante, porque el enemigo está dentro, la gente está convencida de que las soluciones son técnicas, y a mí me parece que los problemas ni son técnicos, ni lo son las soluciones, ni son tampoco de técnica política, ni de técnica económica, sino mucho más relacionado con lo que decía Ignacio. Y como me habéis dado la última palabra, esta ha sido la última, muchas gracias. Y a las... por responder temas como el de Ana Iris, tenemos unas cervezas